ese movimiento es mucho mayor que el movimiento de la militancia. Y entonces ahora la decisión está en la disyuntiva. O un militante de Morena, constructor de Morena, como el ingeniero Salomón Jarael lo es, o una personalidad así de la sociedad civil que cree en el presidente, que se identifica con la causa del presidente y que evidentemente está trabajando de una manera muy importante para la Cuarta Transformación. Ahí yo veo como la disputa principal. Se repite el escenario que se ha repetido a cada fin de sexenio. En los últimos 3 fines de sexenio se han presentado en Oaxaca crisis económicas, políticas y sociales entremezcladas. Y hoy está más aguda porque además tenemos una crisis de salud y ambiental muy grave. Estamos platicando en Jojo y aquí a nuestra derecha está el río Atoyac, que es un río que convertimos en un vertedero de aguas negras, por poner un ejemplo, de uno de los elementos que compone una crisis, la crisis ambiental y de salud. Y estamos corriendo el riesgo de que ese río nos contamine el agua que tomamos con plomo o con metales pesados, por poner un ejemplo de la gravedad del momento en el que nos encontramos. Estamos viviendo una pandemia, nuestra infraestructura en salud está muy mala, nos agarró la pandemia con una crisis en el sistema estatal de salud terrible, provocada por malas decisiones de orden administrativo tomadas en gobiernos anteriores, provocada por un déficit financiero grandísimo, prácticamente que pone en quiebra el sistema de salud, y provocado por un desorden en los servicios de salud. Bueno, entonces la pandemia nos toma en esa situación, nos encuentra en esas circunstancias, llegamos a la pandemia. Afortunadamente, las cosas no han estado tan mal en Oaxaca en esta pandemia. Creo que siendo una sociedad tan solidaria, siendo una sociedad tan preocupada por el otro, no estamos en la lógica del individualismo, hemos podido sortear la pandemia. Pero además hay otros elementos que ayudan a Oaxaca y fundamentalmente yo lo atribuyo a las remesas. A las remesas y al inicio del sexenio de López Obrador, que invirtió en Oaxaca de una manera sin precedentes. Es decir, Andrés Manuel parece que su estado consentido Oaxaca, y entonces le invierte cantidades muy importantes de Oaxaca que de alguna manera hacen que la economía se mueva. Entonces nos encontramos primero en una crisis dura, aguda, ambiental, económica, política, porque tenemos un gobierno muy dividido, es decir, arriba gobierna Morena, el gobernador es del PRI, la Cámara de Diputados es de Morena, los presidentes municipales son de todos los partidos, y entonces hay un gobierno dividido realmente en Oaxaca. Y tú sabes que el ambiente de polarización es extremo, porque cuando en la primera gira del presidente con el gobernador, pues los aplausos y las rechiflas se sentían con mucha fuerza en todos lados. Aplausos, rechiflas. Era como la dinámica, ¿no? La dinámica existente en Oaxaca. Aplausos, rechiflas. Entonces creo yo que hay una crisis política también, crisis de fin de sexenio. Entonces nos encontramos en un escenario, pero si a eso le sumas una deuda acumulada de los gobiernos anteriores grandísima, pues esto complica todo, porque el gobierno de Ulises Ruiz dispara la deuda, Gabino Cue le sigue dando para arriba, y entonces estás en un momento difícil de manejar esta deuda. Ahora vemos que una parte de la deuda se paga, y me parece un buen gesto de parte del gobernador Murat, y se controla un poco el tema de la deuda y no nos seguimos endeudando, no se disparó la línea de la deuda, se mantiene ahí estable, y eso me parece una buena señal, pero venimos arrastrando esa deuda. Y luego el déficit de salud
el déficit que Pero había en también educación. tenemos una deuda a corto plazo. Una deuda a corto plazo que es, millones de pesos. entonces que está muy cara, 1.600, algo así, 1.500, no sé cuánto exactamente. Y luego el déficit en educación también, ahí tenemos un déficit grandísimo en cuanto a dineros, en cuanto a fondos. Entonces, todo eso complica la gobernabilidad en el Estado, todo eso hace un panorama muy difícil. Pero si a esto le agregamos el ingrediente de que tenemos en puerta el relevo de la sección 22, tenemos el relevo de la Secretaría de los Sindicatos de Salud, que también es muy grande, tenemos el relevo de la UAPCO, entonces todo esto se vuelve un momento muy difícil para Oaxaca. Oaxaca o la sociedad oaxaqueña, por el comportamiento electoral que ha tenido, finca sus esperanzas en la posibilidad de tener un gobierno identificado con el gobierno del presidente de la República. Los resultados electorales nos llevan a eso, a decir, los oaxaqueños quieren un gobierno identificado con Morena, ¿no? Todos los resultados nos llevan ahí. Ahora sí que todos los caminos llevan a Morena. Las presidencias municipales, las diputaciones locales, las diputaciones federales. Morena tienen las 2 senadores de mayoría. Entonces, parece que la lógica política dice el próximo gobernador o gobernadora va a ser de Morena. Por ahí vamos. Yo no le llamaría guerra, hay una disputa, yo creo que no ha llegado al nivel de guerra, hay una disputa por la natural, porque pues lo que está en juego es la gobernatura del Estado. Lo que está en juego es el acompañamiento del proyecto más importante del sexenio del presidente López Obrador. Me refiero al proyecto transísmico. La próxima gobernadora o el próximo gobernador va a tener el enorme privilegio de inaugurar el proyecto transísmico que va a colocar a México en un lugar preponderante en el concierto económico mundial. Desde mi punto de vista, o sea, más importante que el Tren Maya, más importante que Dos Bocas, desde mi punto de vista, el transísmico. El transísmico nos da la posibilidad de que México sea el puente entre Asia y entre dos océanos, primero, y sea el puente de América Latina con Europa, sustituya al Canal de Panamá, que tiene severos problemas. Me parece que puede potenciar la economía mexicana de una manera muy importante, y que el mercado de la energía también va a sufrir un impacto por este proyecto. No en balde ha sido un proyecto que se ha ambicionado desde la época de Juárez, pues. A Juárez se le critica por sus adversarios, por sus malquerientes, por haber firmado el tratado Malengo-Campo. Melchor Ocampo suscribe un tratado siendo él ministro del Exterior. No recuerdo exactamente si era secretario de Relaciones Exteriores. El caso es que el representante del gobierno de Juárez en el exterior suscribe un tratado con Malengo y firman el hecho de que el istmo de Tehuantepec esté bajo la soberanía norteamericana. Los malquerientes de Juárez dicen, entregó el istmo de Tehuantepec a los norteamericanos. Los defensores de Juárez decimos, Juárez tuvo la visión de que sabía cómo estaban las cosas en los Estados Unidos y sabía que el Senado no iba a ratificar ese tratado, y le dio salida a una crisis momentánea, y finalmente el istmo de Tehuantepec siguió siendo de nosotros. El Senado norteamericano no ratificó el tratado. Entonces, desde esa época, el istmo ha sido codiciado por su posición estratégica. Es la cintura de México, el istmo de Tehuantepec, además de todo lo que representa en cuanto a cultura, en cuanto a biodiversidad. Entonces, ese proyecto es un proyecto estratégico para el país, y la próxima gobernadora o el próximo gobernador va a tener el enorme privilegio de decir, yo inauguré conjuntamente con el presidente de la República este proyecto transísmico, yo lo eché a andar, ¿no? Ya estamos viendo la ampliación del muelle, ya estamos viendo las obras ahí en marcha, y estamos viendo un acompañamiento muy cercano del presidente de la República. Hay una polémica abierta, hay importantísimos candidatos.
me parece que el candidato que más se ha movido para hacer y es el ingeniero Salomón Jara, que es fundador de Morena, que tiene un trabajo importantísimo en Oaxaca, pero no hay que perder de vista dos factores. La enorme popularidad y aceptación que tiene la senadora Susana Harp, es decir, creo yo que están a la par en las encuestas electorales, si no es que hasta un poquito arriba Susana, porque viene de la sociedad, hay que decir. Morena tiene dos componentes fundamentales, o el movimiento Morena, que hizo ganar al presidente de la República, tiene dos componentes fundamentales: la militancia, el movimiento duro que venimos desde años con el presidente, que estuvimos en el 6, en el 12 y en el 18 con él, y que podemos decir, yo puedo decir a mucha honra, estuve con Andrés en el 6, en el 12 y en el 18, hemos acompañado ese movimiento desde entonces y desde antes, o sea, desde antes, con Andrés Manuel, hemos acompañado ese movimiento. Ese es uno de los componentes básicos de Morena. Pero otro gran componente que a veces menospreciamos y a veces no lo dimensionamos es el componente de la sociedad que vota por un cambio y ha creído en el liderazgo de Andrés Manuel y no necesariamente se afilia a Morena. Ese movimiento es mucho mayor que el movimiento de la militancia. Y entonces ahora la decisión está en la disyuntiva: o un militante de Morena, constructor de Morena como el ingeniero Salomón Jara lo es, o una personalidad así de la sociedad civil que cree en el presidente, que se identifica con la causa del presidente y que evidentemente está trabajando de una manera muy importante para la Cuarta Transformación. Ahí yo veo como la disputa principal, y creo que hay dos realmente personajes que tienen esta posibilidad real. Yo espero que el ingeniero Salomón Jara se recupere muy pronto de su pequeño problema de salud que tuvo. Le deseo de todo corazón que se recupere, para que no sea la enfermedad la que lo haga a un lado, sino que sea realmente una decisión lo más democrática posible. Estamos en un momento difícil porque también hablar de, por ejemplo, de una elección interna no va a ser en Morena. Va a ser una encuesta, se dice. Ojalá sea la mejor encuesta, la mejor organizada y se tome la mejor determinación. Bueno, pero la decisión el presidente, ¿no? Yo creo que la va a tener el partido. O sea, yo no creo que las decisiones las tome el presidente. Yo creo que las decisiones las toma el partido. Que la opinión del presidente es muy importante, y es muy importante. Que la senadora Susana Harp está en todo el ánimo del presidente, yo creo que sí. Que el ingeniero Salomón Jara tiene el afecto del presidente, también. Entonces creo yo que entre esos dos está la posibilidad. Pero si en Oaxaca hubiera una gobernadora mujer, sería verdaderamente relevante, trascendente que tenemos, porque hay una realidad en Oaxaca: más del 50% del padrón son mujeres. Es tiempo de las mujeres. Por supuesto, digo, negarlo es negar la realidad. El congreso que vamos a tener va a ser un congreso mayoritariamente de mujeres, porque las mujeres se les ha sido negada la capacidad, fíjate, a lo que hemos llegado, a negar la capacidad que tienen las mujeres de estar al frente de decisiones importantes. Los políticos dicen, no, yo confío en las mujeres son el futuro, el presente, y a la hora de integrar sus gabinetes, simple y sencillamente los llenan de varones, ¿no? A sus principales colaboradores son varones. Esa es la realidad, eso ha sucedido. Por eso es importante, y hay que tomarlo como un gesto del presidente de la República, que su secretaria de Gobernación fue una mujer, y una personalidad como doña Olga Sánchez Cordero. Entonces, creo yo que el hecho de que Oaxaca tuviera una candidata mujer sería verdaderamente trascendental. Y entonces también es muy alta la posibilidad de que tengamos como candidata a Susana Harp. Yo creo que algo que le ha hecho mucho daño al partido es que no hemos respetado como un poco como los mecanismos del partido, ¿no? Y estamos acostumbrados a la vieja cultura priista de darnos el madruguete, de ver cómo le damos la vuelta al otro y yo creo que hay que esperarse a que nos digan,
una convocatoria y a tomar una definición. A tomar una definición. En ese momento la vamos a tomar. Vamos a tomar una definición clara y vamos a hacerla pública. Pero debe simpatizar con algunos de los candidatos. Fíjate, ¿no? Que la verdad, yo soy muy amigo de Salomón Jara. Digo, tú nos conoces muy bien, Nibón, no te puedo mentir, tenemos muchos años coincidiendo. Creo yo que es un hombre muy valioso, un importante dirigente para Oaxaca, pero tengo mucho respeto y admiración por el trabajo que hace Susana. Entonces creo yo que va a haber una discusión al interior. Yo participo en un espacio que se llama Comuna Oaxaca y vamos a tener una discusión y vamos a tomar una determinación finalmente. Sería torpe, sería banal el hecho de que alguien dijera, a mí no me favorece, voy a romper. Me parecería una barbaridad. El que lo haga está cometiendo un error, porque no está viendo la dinámica nacional. El norte, que es un poco más conservador que el sur, se está pintando de guinda. El gobierno de la República está teniendo un desempeño exitoso. Si esa persona, quien sea, dice, algún líder local, regional o estatal, dice, yo me voy de Morena, creo que es una barbaridad, ¿no? Y me voy, y va a encontrar registros, va a encontrar cualquiera le va a prestar su registro, no hay problema. Va a encontrar registros, eso no hay problema. Pero va solamente una campaña de ruido, ¿no? O sea, fíjate, el 6 estaba el conflicto al tope, ¿no? Estaba el movimiento de la APO así al tope. Tuvimos elecciones y a pesar de que Andrés no vino a hacer campaña a los valles centrales en ese año, Andrés arrolló. Luego vino la caída, después de la represión brutal, la caída de la izquierda con la decisión del PRD de imponer candidatos como impuso, y el PRI se recuperó, me parece que fue en el 7, ¿no? O en el 8, no recuerdo. 7, en el 7. Pero en el 10, con Gavino nuevamente Andrés recorre los 570 municipios y Gavino gana nuevamente. 10, 12, nuevamente Andrés gana, y 18 ni se diga, o sea, en 18 se dispara. Entonces, las matemáticas nos dicen, la estadística nos dice, esto ya se pintó de guinda y va para allá, porque además la inversión, estamos hablando de Sembrando Vida, estamos hablando de las becas de los jóvenes, estamos hablando de las escuelas universitarias, estamos hablando de los caminos a las cabeceras municipales, estamos hablando de la ampliación al muelle Salina Cruz, estamos hablando de la carretera al Istmo, de la carretera a la costa, estamos hablando del proyecto Transísmico. La inversión en Oaxaca es impresionante. Estamos hablando del rescate del sistema estatal de salud, o sea, estamos hablando de una inversión multimillonaria e histórica para sacar del rezago a Oaxaca, que me parece muy importante, ¿no? Muy importante, estratégica para México, por todo lo que representa Oaxaca, ¿no? Entonces me parece que es un error decir, recojo mis canicas y me voy. No, me parece una barbaridad. Quien lo haga estará cometiendo una gran equivocación. Yo creo que nos toca profundizar la cuarta transformación. Oaxaca tiene la posibilidad de empujar. Fíjate, en Oaxaca la sección 22 y la CENTE jugó un papel muy importante en frenar el neoliberalismo. Nos corresponde, por un lado, profundizar la cuarta transformación. Necesitamos que el nuevo Congreso continúe en la dinámica que marcó este Congreso, con leyes de avanzada, y ahora tratar que se hagan realidad. O sea, porque se está avanzando en letra, pero en la práctica no se ha podido consolidar esa legislación. Entonces hay que hacer que esa legislación se haga realidad y profundizar la cuarta transformación desde el Congreso del Estado. Nos toca tener un gobierno definidamente de izquierda, con una plataforma de izquierda. Si vamos a tener una mujer gobernadora, esa mujer tiene que gobernar con un proyecto claramente feminista, en la perspectiva progresista,
en la perspectiva de dar las condiciones para que en Oaxaca mujeres y hombres seamos iguales, tengamos la misma oportunidad, para que no se hable de feminización de la pobreza, para que se detenga la feminización de la pobreza, para que las jornaleras agrícolas ganen igual que los jornaleros agrícolas, para que las madres tengan las mismas condiciones o tengan los mismos derechos que los padres y las mismas responsabilidades los hombres que las mujeres. O sea, y necesitamos parar los feminicidios, políticas públicas que paren los feminicidios. Yo creo que si el gobierno es de una mujer, tiene ese gran reto. Y si es de un varón, finalmente, el varón tiene que adoptar la agenda de las mujeres, porque si no va a tener en contra a una gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos. Porque Oaxaca en las calles es brutal, brutal. No hay quien lo aguante a Oaxaca en las calles. Sabemos de lo que estamos hablando, pues, ¿no? Entonces creo yo que Oaxaca es brutal y entonces el reto es bien enorme. Entonces yo creo que ¿qué tenemos que hacer? Profundizar la cuarta transformación, hacer que los proyectos del presidente se consoliden, hacer que el transísmico sea un proyecto que le dé voz y que respete los derechos y de los pueblos y comunidades indígenas, porque también no estaría yo de acuerdo en un proyecto transísmico que solamente le sirva a las grandes empresas o al comercio internacional. Sería pan con lo mismo. ¿De qué sirve que luchamos contra el neoliberalismo si llegan las eólicas y se llevan toda la riqueza y aquí nada más nos dejan en la devastación y los pueblos divididos? ¿De qué sirve que estemos en contra del neoliberalismo si seguimos permitiendo que las mineras saquen el Estado? Eso se tiene que terminar. Necesitamos un gobierno que ponga orden y diga, a ver, vas a invertir en Oaxaca, sí, pero no queremos contaminación. Vas a invertir, pero vas a pagar impuestos y no te vas a acabar el agua. Ok, vamos a primero atender el problema del agua antes que concesionar. Vamos a revisar las concesiones. O sea, necesita una transformación de fondo, una profundización de la cuarta transformación. Eso es lo que necesitamos en Oaxaca.